vivimos en una cultura que llega el 2 de noviembre y festejamos de cierta manera a la muerte y nos recordamos a las personas que se fueron. Culturalmente pareciera que la mexicana es una cultura muy cercana a la muerte, pero sin embargo, ya en términos serios, nadie quiere hablar en su familia de la muerte. Menos cuando estamos viviendo ese dolor. No lloramos delante de los hijos porque no queremos que nos vean llorar o porque no los queremos ver llorar. Y es necesario. Son cosas tan necesarias, cosas que he ido aprendiendo. Yo de la tanatología te puedo decir que hace poquitos años atrás que empecé a conocer que eso existía. Es que no sabemos vivir en el presente. Estamos viviendo en el pasado o en el futuro. Estoy preocupado por lo que va a pasar, por lo que voy a hacer, que por el proyecto, que porque mañana, pasado, la semana que entra voy a hacer, Y también estoy viviendo en qué hice, qué no hice, cómo lo hice en el pasado. Cómo a veces maquillamos la vida, que estamos bien. Nos saludamos. ¿Cómo estás? Bien. Bien, aunque nos esté llevando la fregada. El saber cuántos pensamientos tenemos en el día, 60,000 pensamientos en el día, o sea, la mente nunca deja de estar pensando. Y si siempre estoy teniendo pensamientos negativos, no vamos a lograr grandes cosas porque siempre está en lo negativo. Visionarios Podcast con Alan Rentería. Bienvenidos a un nuevo episodio de Visionarios Podcast, el espacio donde nos adentramos a las historias de personas que inspiran con su pasión, su talento y su entrega en cada proyecto, su emprendimiento y con su experiencia misma. Hoy nos acompaña una mujer valiente que inspira sin proponérselo, que a través de su historia, su trabajo y su corazón logra dejar huella en quienes la rodean y en una comunidad. Forjada en Puerto Peñasco, ha recorrido un camino lleno de retos, de amor, familia y transformación. Desde su juventud creció entre los fierros, la gasolina y el esfuerzo de su familia en lo que hoy conocemos como Grupo Castillo Félix, una empresa con más de 6 décadas de historia en nuestra comunidad. Pero su historia va más allá de los negocios y el legado familiar. Es la historia de una mujer que ha sabido reinventarse, sanar y acompañar a otros en sus propios procesos de vida. Tras vivir la pérdida y el duelo de su padre, encontró una nueva misión: acompañar a otros a transitar el dolor con esperanza. Hoy forma parte de Alegría de Vivir, impulsa proyectos sociales y artísticos, pero sobre todo la característica su corazón y vocación altruista. Madre, esposa, abuela, empresaria y mujer de corazón generoso, es testimonio de que la vida siempre ofrece nuevas oportunidades de reinventarse y sobre todo de aportar a una comunidad entera. Lili Castillo, bienvenida a Visionarios. Estoy muy contento, muy emocionado de que hayas aceptado la invitación de estar aquí. Y pues bueno, ¿cómo estás? Bendecida, gracias a Dios, gracias por la invitación, es un honor de verdad estar aquí, gracias. No, al contrario, es un honor para nosotros, es un honor para el equipo de Visionarios, es un honor para este proyecto que lo que se trata precisamente es de darle la oportunidad a nuestra ciudad, a nuestra comunidad, de que conozca la historia de visionarios desde diferentes pasiones, desde diferentes intereses, demostrar lo que se está haciendo en Puerto Peñasco y en nuestra comunidad. Y a final de cuentas, pues cuando somos parte de una comunidad, muchas veces trasciende más de lo que nos imaginamos, impactas más de lo que nos imaginamos y sobre todo vamos dejando huella más de lo que nos imaginamos y no necesariamente a una ubicación geográfica. Hemos tenido aquí invitados que su historia y lo que están haciendo trasciende fronteras. Ya tuvimos, por ejemplo, a Dianita, que con el tema de limpieza de playas ha llegado incluso fuera de México. El tema del Chago, que en su momento nos platicaba que lo que él ha realizado pues ha trascendido más allá de lo que es Puerto Peñasco, y estoy seguro que lo que tú estás realizando ha trascendido y trasciende e impacta la vida de personas y de comunidades más allá de lo que es Puerto Peñasco. Sí, creo que sí. Fíjate que quedó pendiente ahora con la pandemia. Ajá. También visitar Phoenix en la cuestión del taller de duelo, por ejemplo. Y sí, y personas que han venido desde fuera a vivir estos talleres también. Desde fuera vienen a vivir los Así talleres. es, y como es una vez a la semana, o sea, todas las semanas son 3 meses y han venido de fuera también a vivir ese taller. Qué interesante, ya nos platicarás ahorita porque es un tema que
que por su impacto merece su propio espacio, pero toda historia tiene un inicio y así lo manejamos nosotros aquí. Y para poder entender muchas veces cómo lleva o cómo llega Lili Castillo ahorita a estar en el tema de tanatología y estar en estos talleres, pues primero pues nació Lili Castillo y tuvo una infancia y tuvo una vida y pertenece a una familia. Y en esa parte, pues platícanos, a ver, tú vienes de una familia de personas que tu padre y tu madre son de Nogales, naces en Tijuana, pero toda tu vida la has vivido aquí en Puerto Peñasco como muchos de nosotros. Sí, aquí en Peñasco desde bebé. Por azares del destino, ¿no? Nací en Tijuana. En ese tiempo ya mis abuelos maternos se habían ido a vivir a San Diego, California. Y pues el destino era San Diego, pero pues no llegué, ¿no? Y nací en Tijuana, no alcancé a llegar y nací en Tijuana. Y pues así fue mi infancia. Los veranos me mandaban a San Diego a estudiar inglés. Y también íbamos de vacaciones a Nogales, Sonora, con los abuelos paternos, las primas, los primos, todos allá en Nogales. Y así fue una infancia muy, muy bonita. Se juntaban mis tíos, mi tío Raúl, mi tío Armando, mi tío Raúl en ese tiempo vivía aquí en Peñasco, hermanos de mi papá. Y como familias, las 3 familias, nos íbamos a San Diego allá con mi abuela, al zoológico y a Disneylandia. A sufrir allá como niños, ¿no? Sí, y sobre todo el clima, ¿no? Es lo que más me acuerdo. Es lo que más caracteriza a San Diego, ¿no? Fuera de muchas cosas, pero lo que le corremos a los de aquí es... Sí, el clima. El clima. El clima, más en el verano, ¿no? En junio, julio, agosto. Sí, esa fue la infancia. Mi papá tenía un rancho, también tuvo un rancho en Sonoita. Ajá. Y también mucho tiempo, los fines de semana de ir a Sonoita, entre el algodón, el trigo, en el pozo, bañarnos en el pozo. Muy divertido. Las carnes asadas. Sí, los fines de semana. Fines de semana, porque pues él iba y pagaba, ¿no? Los sábados a la gente que estaba allá y pues íbamos con él. A veces nos quedábamos a dormir y luego él preparaba pan, hacía un hoyo. ¿Tu papá? Es mi papá. Don Gilberto Castillo. Don Gilberto hacía un hoyo y ahí buscaba su sartén y todo especial para hornear pan, como él había aprendido, porque también fue panadero. ¿Fue panadero? Sí, también fue panadero. Hizo muchas cosas. Y eso, yo creo que eso es un ejemplo, ¿no? Que nos dejan a nosotros como hijos, el no tenerle miedo y aprender que pues hay que hacer varias cosas en la vida. Saber de todo, ¿no? Saber de todo, ¿no? Sí, así es. Y no tener miedo a nada. A nada. Hay que tener respeto a todo, pero no miedo. Así es. Y a veces eso es lo que más nos detiene, el miedo para hacer cosas. Totalmente. O sea, nos paraliza al punto de que proyectos, ideas, vemos muchas veces, incluso creo que por cultura más todo lo malo que puede salir o todo lo complicado que puede ser en lugar de ver lo positivo y los resultados que podemos obtener de esas ideas, de esos proyectos, ¿no? Sí, así es. Oye, Lili, ¿y qué recuerdas de tu infancia? Aparte de esto, pero ya en una parte de aprendizaje, de herencia, de vivir en una familia donde tú eras la mayor. ¿Qué recuerdas de esa etapa? Pues, ¿sabes qué me acuerdo mucho? De las mañanas, ¿no? El café combate para cuando a la hora de irnos a la escuela. y mi papá siempre, él nos boleaba los zapatos. Él nos boleaba los zapatos, tenía su cajita para bolear sus zapatos, pero ahí nos ponía también a nosotros. Él nos boleaba los zapatos. Se los mandaba con los zapatitos sí, bien brillosos, sí. Los zapatos negros, ¿no? En el colegio ya ves, siempre eran un cierto zapato negro, ¿no? El que usábamos, porque pues había el de deporte que eran tenis y esos no. Pero los zapatos negros, él siempre nos los boleaba. Entonces siempre el vestirnos bien, él siempre bien cambiado, planchadito, ¿no? Limpio, oloroso, y sus zapatos.
siempre sus zapatos bien boleados. Sabes que yo soy de las personas que piensa que siempre trata de traer, difícil en Peñasco por la falta de pavimento y mucha tierra, arena, ¿no? Sí. pero los zapatos limpios, planchados. Sí. Así trato de enviar a mis hijos, pero tengo un hijo que va con los pelos para todos, pero no, ahí va aprendiendo No, ya. y ¿no? es que pues somos diferentes. Sí. Porque yo se me quedó esa costumbre, siempre traigo también la esponjita. Ahí en el carro, tengo en También el carro, en el carro. baño, en el cuarto, porque siempre en algún lugar no me va a hacer falta la esponjita para limpiar los zapatos. Y ya no, ni siquiera es un tema de, creo, y por lo menos para mí, de la imagen que da, sino de lo que tú sabes o aprendiste, Sí. o cultura. O por ejemplo, yo siempre traigo un chapstick para los labios, Ajá. por herencia de mi papá. Ajá, Desde mira. chiquito. Ajá. Desde Él chiquitos siempre había unos chiquititos así. lo mirabas. Sí, y él nos compraba unos chapsticks así chiquitos. Ajá. Y pues ahora sí que es lo que nos enseñó mi papá. Y creo que como personas muchas veces tenemos que ver lo bueno Ujú. y a lo mejor no hacer lo malo. Pero dices, bueno, me siento cómodo con esto que me enseñó. Entonces lo seguimos repitiendo, ¿no? Sí, lo seguimos repitiendo. Sí, eso creo que se me quedó, ¿no? Y es algo que siempre le vi a él. Muy amiguero él también, siempre amigos en la casa, siempre lo buscaban, hasta el último momento de su vida, siempre estuvo rodeados de amigos. Y eso también creo que también está ahí, ¿no? Presente. Aunque ya después vamos tomando nosotros, pues, nuestra propia esencia. Ajá. Porque me pasó de saber así esa confusión. Llega un momento en la vida, una confusión. A ver, o estoy viviendo mi vida o estoy viviendo la vida de alguien más. Uh-huh. Entonces sí fue como una pausa y poder reflexionar, trabajar toda esa parte y darme cuenta, esto es mío y eso no es mío. ¿Qué quiero hacer con esto? Y fue padre. Y ahora sí que estar conscientes de tu propia identidad, porque creo que nos pasa a todos como cuando llegamos a cierta edad, ¿no? Sí. Donde ya queremos dejar aprender y traer lo bueno de nuestra familia, de nuestros padres, incluso de nuestros abuelos, dependiendo quienes hayan o quienes tengan esa influencia educativa y cultural en nosotros, pero también qué queremos dejar nosotros. Así es. Y sobre todo la edad, como dices, ¿no? Yo recuerdo alrededor de los 40 y cúbole. Hace poquito. Ayer. Ayer. Es esa parte, ¿no? De que, a ver, ¿qué estoy haciendo para mí? ¿Qué estoy haciendo con mis hijas? ¿Qué estoy haciendo con los nietos? Porque ya tenía nietos. ¿Qué estoy haciendo para la comunidad? ¿Qué estoy haciendo para los demás? ¿Qué ejemplo estoy dejando? Pero si eran míos, si eran míos, si eran propios, si eran de mi esencia o si eran de alguien más. Porque es parte de nuestra historia. Si todos los días, nuestra mente aprende a base de repeticiones. Ajá, entonces, si desde niños vemos en casa cómo era papá, cómo era mamá, vamos aprendiendo eso, ya es parte también de nosotros, pero cuando, como dices, cuando ya tenemos conciencia, entonces ya vamos viendo, ¿es mío o no es mío? Entonces, ¿quiero esto o no quiero esto? Y sí te cuesta, porque es un trabajo interno, un trabajo personal, pero sí encontrarte, ¿no? Sabe, conocerte y conocer esa parte también de las emociones, un tema que desconocía. Pero pues así es la vida. Y lo que sabemos es de que tú viviste, por ejemplo, con un papá, como dices, con muchos amigos, pero eso no solo habla de que era amiguero. Cuando alguien tiene muchos amigos, pudiéramos identificarlo con alguien que tiene características incluso de liderazgo. Así es. ¿Y cómo fue para ti? ¿Qué recuerdas? ¿Qué aprendiste? De liderazgo, ella lo traía, yo creo, ya mi papá integrado, ya estaba integrado así. Porque siempre él no le daba miedo el enfrentar, el ver, el defender y sobre todo el amor que le tenía a Peñasco. Uh-huh. El amor, el ver más allá para las cosas de Peñasco. Yo recuerdo eso, si había algo que defender, él estaba ahí.
Él estaba ahí, salió al frente en muchas ocasiones, dentro de la Cámara de Comercio, por ejemplo, sí. también, como fundador ahí, pues así empezó, ¿no? Defendiendo todo el área ese de comercio y viendo eso se me quedó. Y que también yo estuve en esa parte de que, a ver, ¿esto lo estoy haciendo porque lo estoy imitando o porque yo de veras soy yo? O es algo mío. Entonces sí fue un trabajo interno que sí tuve que hacer. Y qué importante creo yo que como personas hagamos un alto y definamos, ¿no? Estoy haciendo por una responsabilidad, por una obligación, por una herencia. Estoy continuando eso que siento que tengo una responsabilidad como hija, a lo mejor, Así es. de alguien. Y por ser la mayor Y también. por justo traigo esto. Sí, por ser la mayor. O sea, a veces sí es una carga. Es una carga porque traes el apellido. Ajá. Y también porque ser la mayor, porque vas a ser el ejemplo de los hermanos, los sobrinos, los hijos. Entonces sí se vuelve algo pesado. Pero cuando no tenemos esa conciencia, ese conocimiento de nosotros mismos, porque ya cuando yo ya empecé, te lo digo en esa parte, ¿no? Ajá. Que yo ya empecé a trabajar eso, como que ya empezó a fluir todo, ¿no? Y ya fui ya más yo, mis decisiones, lo que yo quería hacer, cómo lo quería hacer, porque sí he tenido esa parte. Tu papá no lo hubiera hecho así, tu papá no hacía esto, o don Gilberto no hacía eso, o don Gilberto hubiera hecho esto. Esas pláticas, que luego tenemos, ¿no? Pero también entender que él era un ser individual. No por ser mi papá tenía que yo ser igual que él. Yo encontrar también mi esencia, lo mío, porque él ya no estaba. Hablando de cuando él ya no estaba. Ajá. Entonces sí, porque desde que empieza su enfermedad, desde que empieza todo eso, es cuando siento yo más que yo empecé a trabajar más en mí, en conocerme esa parte, en sanar, porque hay que sanar muchas cosas y todavía, porque es un trabajo de todos los días. Es un trabajo de todos los días y todavía seguir dándome cuenta de cosas que no quiero repetir por repetir, sino porque de veras es algo que yo quiero hacer. Sí, y creo que esa conciencia de decir y de ponernos en esa situación de evaluar, el día de hoy, ¿soy la mejor versión que puedo ser como persona? Y la respuesta tiene que ser no. Porque todos los días. Exactamente. Porque hay que mejorar y mejorar y mejorar todos los días. El día que ya digamos, sí, ya soy lo mejor que hay como persona, pues no. Ya dejaste. La soberbia también es pesado. Sí. Y ahorita mencionabas algo importante, creo yo, ¿no? Porque a mí me toca lo mismo, ser el mayor de mi familia o de mis hermanos. Y eso, quieras o no, pues así te tocó y eso implica una responsabilidad. ¿Cómo afrontarla, no? ¿Cómo ser el hermano mayor responsable, pero sin sufrir esa carga, sino disfrutarla? Sí. Fíjate que cuando mi papá ya estaba enfermo, me acuerdo que yo iba y me paraba en la ventana ahí de la oficina y miraba todo. Yo decía, ¿qué va a pasar con todo esto? ¿Qué va a pasar? Precisamente por esa carga que sentía yo. Esa carga que sentía que iba a pasar con mi familia, mis hermanos, mi mamá, la empresa, los empleados, los proveedores. O sea, todo eso que para mí como que lo empecé a ver algo muy grandote, ¿no? Y para quienes esperemos vean un capítulo o este capítulo de Visionarios, ¿qué es la empresa? ¿Qué es la familia? O sea, quienes no tengan ese contexto, tú perteneces o la empresa familiar es gasolineras, una gasolinera, ¿verdad? Ajá, dos. Platícanos. Ajá, Platícanos qué significa para que... Sí, fíjate que pues mi papá siempre le entraba todo. Sí, tenía car wash, tenía taller, la refaccionaria por muchos años. Era el taller que está atrás de la parte de gasolinera. atrás, que ahorita está rentado.
pero el taller, a un lado donde ahorita son locales, antes eran también un taller y era car wash, y al otro lado donde ahorita es Oxxo, era una refaccionaria que fue por muchos años autoservicio y refacciones Sonora. Y te digo, el rancho, todo. Él tuvo ganado también, fue ganadero también. Entonces le trató a muchas cosas, ¿no? ¿Y de doña Consuela? Él Doña siempre Consuelo. apoyándolo. Ella siempre ahí a su lado, apoyándolo. A veces no estaba de acuerdo, pero igual, pues ahí tenía que estar al pie del cañón, ¿no? Pero sí, siempre ella siempre apoyándolo, lo acompañaba al rancho todos, cada vez que iban y venían al rancho. Allá también dejó muchos amigos, mi papá, muchos conocidos, trabajadores, proveedores, que siempre lo recuerdan y todavía me siguen ya a veces llamando y preguntándome, gente que no sabía que ella había muerto, pues llaman y preguntan y quieren saber. O me llamó hace poco uno de los ingenieros que trabajó con él mucho tiempo en el rancho, de un libro que hizo mi abuelo paterno, de la vida de él como telegrafista. Mi abuelo fue telegrafista. Y dice, fíjate que presté el libro y ya se me lo perdieron. ¿No tendrás de casualidad otra copia o que me consiguieras una copia? Fíjate, me llamó mucho la atención, pues tantos años, ya 10 años de muerto, más el tiempo que trabajó con él, el tiempo que dejó de trabajar con él. Ajá. Y qué tan importante era ese libro para él, ¿no? Y fue que me buscó, dio conmigo y pidió esa copia de ese libro, ¿no? O sea, todavía, pues, cómo llega la amistad y toda esa relación de mi papá en los negocios y con la gente que estuvo cerca de él. Pues yo crecí ahí, en el negocio. Yo me acuerdo más así desde los 12 años para acá, yo creo que me ponían a juntar, a revisar las notas de crédito, me acuerdo, ¿no? Y porque todo era papel y muchos papeles, que todavía, pero ya de otra manera. Y pues ahí crecí, se me hacía algo pues natural, algo que pues como desde niña lo vi. Desde los 12 años. Desde siempre anduvimos ahí todos, ¿no? Pero como que desde esa edad para acá ya fue cuando buscaba yo qué hacer o me ponían algo para hacer. O ya te vieron con esa edad para decir, a ver, ven y sí, me vas a ordenar esto, sí, nos vas a ayudar en esto. Ajá, así. Oye, Lili, y pues bueno, una parte yo creo que también importante que quiero yo creer que recuerdas es que aunque estabas muy chica, tu papá pues fue presidente municipal de Puerto Peñasco. Sí, tenía yo 5 años. 5 años, sí. de 1976 al 79. ¿Y cómo pues, recuerdas esa etapa, aunque eras chica? Ajá. O tal vez lo posterior, ¿qué significó para ti el ser hija de don Gilberto Castillo? También no solo el empresario, no solo el emprendedor, por lo que nos platicas, que estuvo en varios emprendimientos o negocios, pero también alguien que, como dices, le tenía mucho cariño a Puerto Peñasco, al punto de entrar en la política y llegó a ser presidente municipal. Fíjate que a lo mejor no le di mucha importancia, a lo mejor de niña o de adolescente. Sí, me daban carrilla en la escuela y cosas así, ¿no? Y, ay, te crees mucho porque tu papá fue presidente y cosas así. Pero yo creo que no le tomé tanta importancia hasta cuando ya fui adulta. Creo que ahí ya fue más como el sentirme honrada de ser su hija. Y también fíjate que cuando él falleció, conocí muchas historias y gente que fue a la gasolinera, me acuerdo que en la funeraria todavía, y me platicaba cosas. Tu papá trabajó con nosotros y eso es lo que no se me olvida. Un señor que no recuerdo su nombre, pero me dijo que era don Pero.
trabajé yo con él en el camino de la brecha que le llamaban en ese tiempo, que ahora es la carretera aquí por Acaborca. Dice, trabajamos y tu papá se bajaba del carro a trabajar con nosotros. Él agarraba la pala, él agarraba lo que se ocupaba, nos ayudaba a trabajar y se ponía a trabajar con nosotros. Eso yo lo desconocía. Y una vez que ya él había muerto, esas historias empezaron a llegarme y eso me impactó mucho. Y fui entendiendo qué tan fuerte era su liderazgo, ¿no? Como debe ser, creo yo, un líder, ¿no? Con el ejemplo. Así es, con el ejemplo. Con el ejemplo yo también fui entendiendo otras cosas de lo que yo hacía y dije, ay, por eso te digo, a lo mejor tuve esa confusión en mi cabeza. Ajá. De que a lo mejor estaba haciendo cosas similares como él o que lo estaba imitando o estaba haciendo esas cosas, pero fui entendiendo también que era algo ya mío, pues también el liderazgo, que me batallé como para entenderlo o creerlo, para aceptarlo. Y yo creo yo, ¿no? Que hay personas que nacen o nacemos con ciertos dones que humildemente creo yo que hay que aceptarlos, pero nos cuesta trabajo tomar la responsabilidad de lo que eso implica. Así es, sí. Es como, pues si yo ni lo pedí, ¿por qué tengo que hacer algo que... Ajá. Pero creo que es parte del ponerlo a disposición de los demás, de aceptarlo y después ponerlo a disposición y contribuir positivamente, ¿no? Claro. Claro. Y sí, eso es algo que sí se me quedó muy grabado eso. Y ya después sentí, entonces, por eso te digo, estuve con esa lucha interna de que pues yo no quería hacer las cosas como él, sino como yo, porque él ya no estaba. Pero esa parte de aceptar también pues lo tuve que trabajar, ¿no? Y pues así es. Así toca, ¿no? A veces. Así toca. Y lo has hecho, yo creo que has marcado ya tu propia identidad. Sí, vienes de la familia de don Gilberto Castillo. Todos recordamos aquí en Puerto Peñasco la gasolinera Castillo. Está así identificada. Aquí con Castillo lo tenemos ahorita. Aquí con Castillo, Sí. Pero creo que has logrado ya crear una identidad tanto de los negocios como tú. Es Lili Castillo, pero Lili Castillo ya tiene su propia, dijéramos, su propia marca, pues. Así es. Sin creo yo, sin obviamente el rechazar o de cierta manera no, o sea, creo que has logrado construir tu propia imagen con tu propia identidad, con tu propio sello, con tu propia forma de aportarle a la comunidad. Fíjate que una parte de mi vida que me costó mucho en este trabajo interno mío fue la humildad. Recuerdo cuando yo empezaba mi servicio dentro de la iglesia, decía yo, para ser humilde hay que irse a la India, a vivir como monje, sí, misionero. De ser pobre económicamente, de dejar lo que tienes, ¿no? Ignoraba pues esa parte. Cuando empiezo ese proceso, empiezo a entender muchas cosas. Y esa enseñanza de que todo se te viene como en añadidura. Ajá, por añadidura, sí. Ajá, lo viví y lo puedo plasmar y decir, eso es cierto. Cuando empiezas a vivir ese proceso y empiezas a vivirlo de esa manera, se llega todo. Llegan todas las bendiciones que ni te imaginas. Pero cuesta mucho, duele mucho trabajar esa parte. El abandonarte, el dejar cosas que crees que es necesario tenerlo emocionalmente. Uh-huh. El cortar todo eso, el dejar, soltar, cuesta mucho. Por experiencia propia lo puedo decir, pero vale la pena. Vale la pena después de vivir como aprendes a vivir, como aprendes a ver las cosas, como empiezas a compartir la vida con otros y ver la vida de otra manera, ese sentido nuevo de vida ha sido magnífico. Magnífico encontrarlo.
Lili, pues obviamente todos somos la construcción de todas las experiencias y situaciones que nos ha tocado vivir en nuestra vida, pero de joven te tocó decidir qué estudiar y te casaste muy joven en un Sí. primer matrimonio. ¿Cómo eso contribuyó? ¿Qué aprendizaje obtienes tanto del momento que tienes que decidir qué estudiar? Por ahí nos platicabas que tu papá quería que estudiaras Sí. cierta cosa. Porque te estaba preparando él. Pues yo creo que sí, fíjate, ahora yo lo veo así. No lo entendemos muchas veces como hijos, ¿no? Sí, exactamente. Y te enojas, más en esa edad de la adolescencia, ¿no? Uh-huh. Fíjate que yo quería estudiar arqueología. ¿En serio? Era lo que yo, no sé, yo me miraba buscando, bueno, es lo que yo miraba y buscaba. ¿Te acuerdas cuando hacíamos tareas, investigábamos con las enciclopedias Sí. y todo eso, no? Entonces era lo que yo miraba y me llamaba mucho la atención. Y hace poco que estuve en la Ciudad de México, me recordé esa etapa. Lo tenía como que muy guardadita, eso. Y pues él quiso que estudiara inglés, Ajá. quiso que estudiara secretariado bilingüe, que lo estudié en Nogales, Arizona. También me fui a estudiar en Tucson, auxiliar contable. Él yo viendo, ¿no? Preparándome ya para los negocios, yo creo. Y yo decía, yo no quiero estudiar eso. Se me facilitan los números, pero como que, ay, no quería estudiar números, pero bueno, lo estudié. No continué la escuela, pero ahorita sí, ya con todo este conocimiento que he obtenido, traigo también la curiosidad de estudiar psicología. Psicología, a lo mejor por todo este aprendizaje que he tenido, ¿no? Ya la tanatología, pues no ocupas tener una licenciatura. Una profesión. Así es una certificación. Y eso sí lo quiero lograr. Es un plus, yo creo, en el servicio ya con las personas, el que puedan tener todavía aún más esa confianza. Fíjate, por 8 años que hemos estado trabajando, nos han brindado su confianza. Y yo creo que lo merecen las personas esas que necesitan ese acompañamiento. Y ahorita nos platicarás cómo llegas a esa parte y cómo la vida o la situación familiar te llega a recurrir a la herramienta de la tanatología. Primero me imagino yo que como una forma de tú pasar un proceso personal. Sí. Y después pues encontrar en ello también la forma de apoyar a otras personas, que es todo un tema. Oye, Lili, y antes de entrar en esa parte, ¿te conviertes en mamá o eres mamá? Sí, ¿joven? a los 21 años. A los 21 años me caso. Pues algo, yo creo que como mujer es lo que esperamos, ¿no? Tener hijos, el tener una familia. Y uno se casa pues para toda la vida, ¿no? Como vivir felices para el resto de tu vida, como en los cuentos, ¿no? Pero surgen cosas, ¿no? Y más como adolescente tomas decisiones a veces que crees son las correctas y ya con el tiempo pues yo me fui dando cuenta que no había sido tan correcto. Pero tuve 2 hijas. En medio de mis 2 hijas perdí un bebé. Perdí un bebé y fue la primera vez que me diagnosticaron con depresión. Y fue la primera vez también que tuve el acompañamiento de un psicólogo para poder pasar ese proceso de la depresión. Fue un aprendizaje también pesado. Y ya después de eso, pues nace mi otra hija. Lilian es la mayor y Alexandra es la más chica. ¿Qué edad tienen? Ay, no me quiero equivocar. Entonces no te voy a preguntar qué día cumplen años, ¿no ves? No, 31 y 27. Sí, y ya con 4 nietos ya. Una gran bendición ser abuela. Joven. Sí, y ayer fue cumpleaños de mi nieto mayor, el de 10 años.
Ay no, me han enseñado muchas cosas. Mis hijas también me han enseñado muchas cosas. Sobre todo comprender esa parte que ellas se fueron haciendo adultas y que ellas podían tomar sus propias decisiones. Me costó mucho. Ahí aprendí también a conocer esos apegos emocionales de otra manera como mamá. El soltarlas, el entender que eran adultas y eran libres de tomar esas decisiones, aunque no me parecieran. Y hubo en una ocasión que alguien me dijo, ¿y quién quieres que triunfe? ¿La razón o el amor? Pues me dejó muda, ¿no? La persona que me lo dijo. Porque pues yo a fuerzas quería que hicieran lo que yo les decía, porque como yo era la adulta, yo era la mamá, quería que me hicieran caso. Y como padre uno cree que sabe siempre lo que les conviene, lo que es mejor para su futuro, lo que deben de hacer para no equivocarse, para que no, incluso no sufran, para que no batallen, para muchas cosas. Así es. Y sin embargo, tienen que vivirlo. Les tiene que doler, tienen que pasar por todo eso, porque es su proceso. Eso lo aprendí. Y lo aprendí así, a trancazos, ¿no? A trancazos y probablemente mediante muchas diferencias con ellas, ¿no? Así es. Que es normal. Sí. ¿Y qué le podrías, ahorita platicábamos de que tu papá de cierta manera te estaba preparando? Y me imagino y espero que este capítulo lo vean muchas jóvenes o jóvenes que te estaba preparando en el tema de estudios, ¿no? Y para la vida. Y ahorita platicas que te tocó también el tener estos temas con tus hijas. Pero ¿qué le podrías decir a muchos jóvenes que nos puedan ver cuando tengan ese consejo de sus padres, que en ese momento no lo entendemos, pero que seguramente lo hacen, y bueno, no seguramente, lo hacen con la mejor intención de nuestros padres? Sí. Nosotros como papás también lo hicimos con esa mejor intención. Pero yo también creo que les puedo decir que defiendan lo que quieran. Cuando de veras estamos porque nosotros como papás podemos ver si quieren o no quieren, si eso les apasiona o no les apasiona. Porque cuando algo te apasiona, lo demuestras, aunque no quieras. O sea, te sale, te brota. Cómo hablas. Sí. Que si investigas, que si buscas, que si haces de eso que tú quieres. Entonces, cuando tú sepas lo que quieres, defiéndelo. Muchas cosas también, puedo decir, con mis papás lo hice de defender, de que porque lo quería lograr y sabía que ellos me podían ayudar. Y sí defendí, pero ya en otra edad. Pero cuando eres joven, a veces esas también creencias que traemos, que tenemos, también a veces nos limitan, pues. Pero como papás nos damos cuenta. Nosotros nos podemos dar cuenta, como repito, eso de que se le nota al hijo, si lo está estudiando, si lo está investigando, si quiere todo relacionado a eso, pues le gusta. Le gusta. ¿Por qué le voy a imponer algo de lo contrario? Entonces ahí también el trabajo como papá tiene mucho que ver, como el hijo también, ¿no? Sí, y de acabar un poco con esa frase que muchas veces escuchábamos, ¿no? De eso te vas a morir de hambre. Yo sí creo que del hecho de que las personas hagamos como dices, lo que te apasiona, vas a encontrar la manera. Así es. Tal vez a lo mejor no construyas imperios o riquezas, pero el hecho de vivir feliz haciendo lo que te gusta, creo que paga mucho, ¿no? Y a lo mejor sí, porque si es algo que te apasiona y te llena tanto, lo vas a hacer de lo mejor. Te va a llegar. Te va a llegar porque lo estás haciendo, o sea, lo estás haciendo lo que tu cuerpo hasta lo brota de tu piel, ¿no? Entonces, todo te llega. Yo creo en eso. Lili, ¿y viviste una etapa de matrimonio y después te toca que tu papá enferma? Sí, fue 7 años de matrimonio. Después por
23 años estuve soltera, me dediqué con mis hijas. Tuve muchas fallas también como mujer, como persona, cosas que tenían que suceder, ahora entiendo así, para poder aprender y ser quien soy hoy. Fueron 23 años. Mi hija más chica tenía 9 meses de nacida cuando yo me separo. Entonces me dediqué a mis hijas. En ese tiempo también pues se enferma mi papá, siempre acompañándolos. Era el trabajo, mis hijas, mis padres, la familia. ¿Y el trabajo en la empresa? El trabajo en la empresa, sí. Porque sí nos fuimos a vivir a Estados Unidos y me regreso en el 98 y desde ahí para acá es cuando ya me quedo ahí en la empresa. Y así fue cuando nos regresamos, sí, en el 98, me quedé con la duda, pero sí, en el 98 fue que nos regresamos. ¿Y todo este proceso estuviste con tu papá en la empresa trabajando, aprendiendo? Sí, conociéndonos también, porque también dejas una etapa, te vas a estudiar, te casas y como que a veces así nos desconocemos y vuelve otra vez ese proceso de conocernos. Y enferma, algo inesperado, algo que ni él. Un día empieza que quiere caminar y se empieza a sofocar porque empieza primero su enfermedad con el corazón. Con el corazón. Y un 6 de enero me acuerdo que fuimos a Mexicali y ahí ya le dicen que le tienen que hacer otro estudio porque parece ser que es más, es un problema serio del corazón. A la semana le hacen la resonancia magnética y ahí sale que es la válvula aorta, que hay que reemplazarla. Entonces se reemplaza esa válvula y a los 6 meses de estar en su proceso de recuperación es cuando ya le detectan su cáncer renal. ¿Ya tenía cáncer renal? Ya su riñón estaba podrido, ya no había más que hacer ahí y ahí empieza ese proceso, ¿no? de su enfermedad con el cáncer. ¿Y cuánto dura ese proceso? Ese proceso dura 3 años y medio. Mis hijas estaban estudiando. Y fue bastante tiempo, ¿verdad? Sí, fue bastante. Ese tiempo de enseñanza, de conocer muchas cosas. Mis hijas estaban en Estados Unidos estudiando y tenía más tiempo yo después de estar ahí con ellos. Y iba y venía también con mis hijas y con ellos y en la empresa también. Y fue un tiempo donde empecé a trabajar ese proceso de duelo. Ante lo inminente. Sí, porque era para mí imposible entender, ¿no? ¿Por qué? Yo siempre creí que éramos inmortales y siempre lo he comentado, ¿no? Que la muerte existía en Sonoita, en Caborca, en San Luis y lejos de la casa, ¿no? De nosotros. De tu familia. De mi familia, de los míos. Pero pues, oh sorpresa, me doy cuenta que no. Entonces sí fue un proceso en lo personal difícil de ir llevando. Muy enojada, estuve muy enojada. El por qué yo, si éramos 3 hermanos, por qué yo tenía que llevarlo y traerlo a los médicos y hacer. Eso ya después fui entendiendo de que así era. ¿Qué te enojaba el hecho de ver cómo te tocaba a ti de primera mano ver su deterioro, tal vez? Sí, ver su deterioro, ver todo y que nomás yo era la que lo llevaba, pues de ir y hacer. Sí, ellos tenían su trabajo y pues también pueden pedir permiso y pedir unos días para llevarlo, acompañarlo. Pero yo para que vivieran esos días con él, para que aprovecharan ese tiempo con él. Pero fui entendiendo que cada quien va viviendo también su proceso. Entonces no es cuando yo quiera,
esa manera de querer controlar todo, ¿no? El querer que ellos vivieran su proceso, pero no era cuando yo iba a querer, era cuando ellos decidieran vivirlo y hacerlo. Y mencionas que empezaste el proceso de entender, pero todavía no recurrías a la tanatología hasta que ya fallece. Pues fíjate que a lo mejor sin saberlo lo empecé a hacer. Porque yo de la tanatología te puedo decir que hace poquitos años atrás que empecé a conocer que eso existía. Yo nada más sabía sobre grupos de apoyo, de grupos de ayuda, de duelo, pero nada más. Y cuando ya fui adentrándome más a estos talleres, fue cuando me fui dando cuenta también de lo serio que era el trabajar con las emociones de las personas, que es como tener su alma, su sentir, su corazón en tus manos, y para mí fue algo muy delicado. Entonces, implica mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad. Entonces eso me llevó a empezar a buscar, a investigar, a aprender, a conocer, pero sin saber, tenía que trabajar primero conmigo para poder ayudar a otros. Entonces fue un trabajo muy, muy chistoso. Te mencioné que había perdido un bebé, había conocido la depresión, y en ese proceso conocí la psicología, el acompañamiento psicológico. Cuando empieza mi proceso de divorcio o de separación, vuelvo a ese recurso. Porque pues todo implicaba que la culpa la tenía yo para esa separación. Bueno, dije, si yo soy la responsable, pues quiero también poner algo de mí para poder resolver esto. Entonces vuelvo otra vez a mis terapias, y pues yo creo que de ahí para acá continué ese acompañamiento. Me dieron de alta, no seguí clínicamente, ¿no?, con la terapia, pero sí me dice un día, la psicóloga me dice, pues ya te tengo que dar de alta. Pues sí, dame de alta y todo lo que tengas que hacer, pero yo quiero seguir viniendo. ¿Por qué sentías esa necesidad de seguir yendo? Ese acompañamiento de hacerte ver las cosas de otra manera, el que es una persona fuera de tu ambiente y cómo puede hacerte ver las cosas, y sobre todo las cosas que no te gustaban que te dijeran, que no te gusta que te digan. Y que muchas veces uno no las acepta de alguien en nuestro círculo de... Exactamente. Se pone uno en la defensiva, ¿no? Sí, se pone a la defensiva, y que porque me lo estás diciendo porque te caigo mal, o no, de esta persona, lejos de ese círculo, el hacerme ver las cosas de esa manera, sí me dolía, pero sí me hacía reflexionar, sí me hacía pensar qué decisiones tomar y cómo ver los panoramas. Me costó mucho, pero más ahora con este acompañamiento en estos grupos, pues con más razón tengo que tener ese acompañamiento yo también. ¿Y fallece tu papá? ¿Cómo viven ese proceso tú en lo personal y tu familia, a pesar de que, como dices, fue un proceso de 3 años y medio de ver su enfermedad, de llevarlo a doctores? Al final pues llega el momento inevitable, ¿no?, donde fallece. Sí. ¿Y qué significa para ti en la parte tanto emocional como profesional? Ahora ya te toca ser la persona que está al frente de una empresa, pero pues con el dolor de ver o de tener que afrontar y ser el respaldo seguramente de tu familia también y en lo personal. Sí, sí fue difícil porque ni pensar o hablar sobre el día, el momento que mi papá fuera a fallecer, era algo que yo no podía ni pensarlo, menos hablarlo. Entonces, ese tiempo fue cuando conozco este grupo de apoyo ahí en la iglesia, conozco al Padre Santiago, me voy acercando poco a poco, porque luego traemos la cabeza llena de creencias y de cosas que yo no quería acercarme y buscar ayuda aquí en Peñasco, ¿no? Porque luego
que iban a pensar y que si para divorciarme también fue ese proceso de que cómo te vas a divorciar, ¿no? Y cómo me voy a divorciar. ¿Cómo priorizamos muchas veces Sí. el darle gusto o incluso el clásico qué dirán Sí, por ¿qué dirán? encima de nuestra estabilidad emocional, ¿verdad? Sí, O nuestra felicidad. pero lo desconocemos, Alan, lo desconocemos. Nadie nos habla sobre esa salud emocional. Nunca, en ningún Ahorita decías momento. que el hecho de hablar de la muerte de tu papá, y yo creo que el hablar de la muerte en general, lo platicamos fuera de micrófono, ¿no? Vivimos Sí, en una cultura que llega el 2 de noviembre y festejamos de cierta manera a la muerte y nos recordamos a las personas que se fueron y nos y, reímos. y nos reímos y culturalmente Ujú. pareciera que la mexicana es una cultura muy cercana a la muerte, pero sin embargo, ya en términos serios, nadie quiere hablar en su familia de la muerte. Sí, y menos cuando estamos viviendo ese dolor. No lloramos delante de los hijos porque no queremos que nos vean llorar o porque no los queremos ver llorar. Y es necesario. Son cosas tan necesarias, y cosas que he ido aprendiendo. Es un proceso necesario humanamente vivirlo. Duele, eh, pero a veces queremos sacarle la vuelta. Entonces no nos atrevemos a pasar por ese proceso. Sí es difícil. Ya se me fue lo otro que me preguntaste. No, no. Y fíjate que en lo que me preparé, leí un poco para poderte acompañar en este tema de tanatología. Yo me encontré con varias frases que creo que tienen mucho significado y que nos hacen ver dónde debemos estar parados, ¿no? De cierta manera, frente a una situación de muerte. He encontrado, por ejemplo, morir es parte de la vida, no de la muerte. Así es. Pues, Porque ahorita hacemos fiesta cuando sabemos que van a ser alguien. ujú. La revelación, ¿no? Las revelaciones, y es fiesta. Ajá. Es fiesta porque tenemos la noticia de que alguien va a nacer, de que un nuevo ser vamos a tener en nuestra familia. Pero también hay que dar gracias por todo lo que vivimos cuando llega ese momento de la muerte. Hay que aprender, bueno, es algo que he aprendido, el dar gracias por todo lo que viví, momentos de alegría, momentos de retos, momentos desagradables también con esa persona, pero tuve la oportunidad, tuve la dicha de vivir ese tiempo con él o con ella. ¿Y en qué momento tú, ya mediante el estudio en la tanatología, pudiste darle gracias por el tiempo que viviste con tu papá? Yo Porque creo que ese día en la funeraria, ahí te puedo decir, lo pude sentir. Fíjate que él me dijo, cuando vengan estas personas a pedirte apoyo, siempre darles este apoyo. Y eran los cruzados. No sé si has escuchado de ellos. Es un grupo de hombres ujú, dentro de la iglesia que van y rezan el rosario en los funerales. ok, Yo los conocía de esa manera, pero no sabía que se llamaban cruzados. ok. Y ellos fueron y rezaron el rosario ahí en el funeral de mi papá. Ahí conocí quiénes eran los cruzados. Y ahí caí en cuenta de la relación que había o que tenía mi papá con estas personas tan fuerte, que ellos fueron, ¿cómo vamos a venir a dejarle de rezar, de acompañar a una persona que siempre nos apoyó? Entonces, él me había dejado ese encargo, pero yo no sabía quiénes eran. Ujú. ¿Sí me Ok, sin explico? no sabías No sabía cómo se quiénes iban a eran. manifestar o Sí, presentar, ¿no? o con su nombre, me iban a decir que eran los cruzados. Pero ¿cómo van ellos ahí en su funeral y rezan? Y es muy impactante porque son puros hombres. Ujú. A mí como mujer me impresionó mucho porque no sabía rezar yo el rosario o sí sé el Ave María, el Padre Nuestro, pero el orden que lleva y las letanías y todo eso. Y sin embargo, ellos como hombres lo estaban rezando y sin ver librito y sin ver nada. Y ahí me di cuenta, wow, o sea, todo lo que hizo y todo lo que él pudo cosechar, porque también me recordé algo. Enfermo mi papá, me dice un día, estaba yo en el cuarto y él entró al baño
Y luego regresa y me dice, y se para y me pone sus brazos así. ¿Cómo la ves? Yo soy el enfermo y tengo que estar atendiendo a las visitas. Y me acuerdo que le dije, papá, le digo, qué dicha la tuya. En vida estás cosechando lo que sembraste en tu vida. Todas esas personas que vienen a visitarte, vienen a agradecerte lo que hiciste en algún momento de su vida. ¡Qué dicha! ¿Cuántos se van antes sin haber vivido eso? Sin darse cuenta del Sin impacto que darse. habían causado en la comunidad y en la vida de muchas personas, ¿verdad? Así es, así es. Y si era todos los días tenía visita. Ya dejó de recibir visita cuando yo ocupaba más el oxígeno, más seguido. Iban sus amigos también a reírse, a platicar con él. Pero ya cuando ya usaba más su oxígeno, ya no quería que lo vieran así. Oye, Lili, y cuando ya empiezas y ya fallece, ¿cómo ya oficialmente o ya formalmente empiezas a aprender de tanatología y te das cuenta que ahora lo puedes poner a disposición y de ayudar a otras personas? Cuando llegó el día de la muerte de mi papá, me tocó acompañarlo. Yo no sabía que era el buen morir, ese acompañamiento también en esos momentos de la vida. ¿Te tocó estar en los últimos minutos con él? Sí. Te puedo decir que pude sentir ese desprendimiento de su alma, del cuerpo. Lo pude sentir, lo pude vivir. Pude sentir ese dolor tremendo, un dolor desgarrador en cuando él deja de estar en su cuerpo. Tuve esa dicha de vivirlo. Disfruté ese dolor, lloré, grité, le grité, no te vayas, pero también pude decirle, ya te tienes que ir. Ya después, con el padre Santiago, ahí en la Rectoría de San Judas, vivimos un taller de duelo. Uh-huh. Y despuesito de que lo vivimos, él nos dice, haciendo una tarea también para ese mismo taller, nos encontramos con un libro. Estábamos sacando la tarea de ese libro. Uh-huh. Cuando nos damos cuenta que ese libro era un taller de los San Camilos, son sacerdotes San Camilos de España. Y aquí en México, en Guadalajara, hay un centro San Camilo. Pues ese libro era de los Camilos y se llama Vivir el duelo acompañado. Y nos dice el padre, pues prepárense, ahí tienen el libro y pongan fecha y día, pongan fecha de cuándo van a empezar. Uh-huh. Pero ¿cómo? Le dijimos, ¿no? Pues creo que nos dio como 3 meses. Y un diciembre, pongan fecha para enero. Y pusimos fecha. Fue en enero del 2017 que empezamos a llevar a cabo estos talleres. Y como te digo, en el proceso me fui dando cuenta de la delicadeza que tenía ya el trabajar con estas personas, el acompañarlos de esta manera. Y fui empezando a conocer más de la tanatología. Pero ya fue como hasta los 4 o 5 años después. Y requiere de un proceso de entender que para poder ayudar a otras personas se requiere de mucha compasión en el sentido de ser como empático y tratar de ayudar a la persona a pasar por ese proceso, ¿verdad? Yo creo que es parte de lo que mueve la tanatología principalmente. Y me encontré una frase que me gustó mucho por lo que implica, ¿no? Que dice, la muerte segura de su victoria nos da una vida de ventaja. Wow, qué bella. Me recordé también los libros, la literatura de Elizabeth Kubler-Ross, Uh-huh. que es una de las fundadoras, ¿no?, de la tanatología. El cómo ella acompañó también a muchas personas en el buen morir. Y algo que se ha quedado conmigo, el cómo ella podía escuchar a esas personas de todo lo que les había faltado por hacer. ¿Te ha tocado a ti vivirlo? Sí, me ha tocado acompañar a personas
No precisamente que mueran en ese momento ahí Ajá. conmigo, pero sí a las horas después de que estuve ahí con ellas. ¿Y qué es lo que caracteriza a las personas en esos últimos momentos? ¿Qué es lo que te dicen? Mm, Eso precisamente, cosas que dejaron de hacer o cosas que quisieran hacer, el expresar a lo más grande el amor, el cariño que tienen por su familia, por sus seres queridos. Y a veces ya les cuesta a unos como a otros, les abre esa oportunidad de hacerlo también, de decirlo y, y pues parte de esas creencias que traemos o de esas enseñanzas que traemos que no nos permiten expresarnos, ¿no? Ujú. Y ya cuando Temas estamos, culturales en nuestro caso, temas ¿eh? culturales, exactamente. Entonces, cuando ya están ahí en ese momento es cuando pueden más fácilmente abrirse y decir lo que sienten. Sí es fuerte eh, y a veces doloroso porque muchas veces las familias se separan, se alejan y no puede estar esa persona que la persona que está en cama necesita que la otra esté. Entonces eso sí es triste, que no se dan esa oportunidad, a veces el ego, la soberbia, Ahorita me cosas. decías que de cierta manera se arrepienten de cosas que no hicieron durante su vida. ¿Qué es lo principal que tú recuerdas que te ha tocado que te digan, ¿no? En esas últimas horas. Sobre todo eso, decir te amo, el decir te necesito, el decir te quiero, nos cuesta mucho. Y eso es lo que más recuerdo. Y me ha impactado mucho eso. O sea, cómo podemos limitarnos pues a decir un te quiero. O el estoy bien, o vas a estar bien. Y que no nos atrevemos a decirlo. Eso me ha impactado. ¿Y cómo siguen con el taller? ¿Cómo te ha tocado ahorita irte preparando para hacer ese mejor acompañamiento? Y sobre todo, ¿cómo descubres que es un tema que te gusta? Porque pareciera lo que platicábamos ahorita, ¿no? Es un proceso doloroso el enfrentarse a la muerte, es un proceso difícil de hablar de muerte, pero a ti, ¿cómo encuentras que es una de las cosas que a ti te gustaría poner al servicio de los demás en base a la experiencia y lo que has aprendido y cómo lograste sanar para ti en lo personal con la muerte de tu papá? ¿Cómo ponerlo, pues ahora sí que llevarlo a la ayuda de otras personas? Pues fui haciéndolo a lo mejor por querer, por tener la intención de ayudar. Y te comento, lo que fui aprendiendo y dándome cuenta, tomando más conciencia del trabajo que se estaba haciendo y lo delicado que era, es que fue llevándome a conocer más. Ajá. Pero también, como te decía hace ratito, cuando algo te apasiona, Ajá. lo empiezas a hacer sin darte cuenta. Yo te puedo decir que a veces traigo dolor de cabeza, me siento cansada, traigo situaciones en la empresa, en la familia, cosas, pero llego al momento del taller, todo se me quita, Alan. Todo se me quita, todo se me olvida y me entrego completamente. Y también sabes que otra parte, trabajando esa dimensión espiritual, es también cómo puedes o cómo pude saber que era algo que me gustaba, que me apasionaba por hacer, el poder ser una herramienta para otro, Uh-huh. el que se pueda sentir bien, el que pueda pasar ese proceso, ¿no? Lo fui descubriendo yo misma, que les comento a mis compañeras, ay, traigo mucho dolor de cabeza y al rato, ¿cómo sigues del dolor de cabeza? Se me olvidó que tenía dolor de cabeza. Se me olvidó que tenía dolor de cabeza, exactamente, ¿no? Y ver a las personas, ver su transformación de su cara, de su piel,
porque hasta la piel nos cambia. Cuando andamos mal, cuando andamos en esa revoltura, esa capirotada de pensamientos, andamos muy mal. Y la piel nos cambia, se pone más dura, Ajá. más dura, cambia un color más grisoso. Y cuando empiezas a ver esa transformación, yo lo digo que es como la transformación de la oruga, ¿no? El proceso lo veo cuando está ahí en el capullo, y cuando ya sale como mariposa es la transformación, ¿no?, que hacemos como los seres humanos en vivir ese proceso. Y ya cuando empiezan a sonreír, cuando empiezan a hablar de otra manera, a darse cuenta de su existencia, de su alegría, de quienes los rodea también, porque también nos olvidamos de eso. Nos metemos en nuestro dolor. En nuestro dolor y por la persona que se fue, que nos olvidamos que tenemos más hijos, tenemos esposo, esposa, hermanos, familia, que también están viviendo su proceso. Y a veces hasta en eso nos enojamos. Es que mis hermanos ahí van al baile, se van a esto y se van al otro. Sí, pero tú no sabes lo que están viviendo por dentro, porque están viviendo su proceso. Y no porque seamos hermanos, tenemos que vivir ese proceso igual. De la misma como manera. Yo lo estoy viviendo. Todos lo vivimos diferente. Y los hijos lo viven diferente, los hermanos lo viven diferente, cada uno diferente. Y el querer controlar, pues, luego, ya estuve ahí, el querer controlar, el querer que lo hagan como yo lo estoy viviendo, como yo lo estoy haciendo. Pero pues no, cada quien lo va a vivir diferente. Y la forma, yo creo que de honrar la muerte de alguien es vivir felices después de él. Así es. Porque es recordar con amor, con cariño, que tuve esa dicha de vivir, el tiempo que haya sido. Tuve la dicha de vivir con él, con ella, de hacer, de reír, de trabajar, de gritar, de platicar, de enojarnos. Viví con él, viví con ella. Y se nos olvida muchas veces que ese proceso entre el nacimiento y la muerte, o ese camino en medio de esas dos etapas, se llama vida. Así es. Y hay un principio y hay un fin. Fíjate que una vez vi un programa, nunca lo había visto. Creo que es 1000 formas de morir. Ajá. O 1000 maneras de morir. Me impactó también darme cuenta accidentes a veces tan simples de cómo podemos morir. Y así es, o sea, efectivamente así es, pues. De la manera más inesperada, más simple. Y en esto, por ejemplo, hubo una frase que me topé también con todo esto, que es muy cruda, pero a la vez guarda mucho de verdad, ¿no? Dice, los vivos somos proyecto de cadáveres. O sea, son temas muy trillados que dice, lo único seguro en la vida pues es la muerte, etcétera. Pero creo que nos olvidamos de cómo debemos de vivir precisamente para honrar que ahorita estamos vivos y que para muchos de nosotros la fe nos dice que hay vida después de la vida, no después de la muerte, ¿no? Pero pues eso es una cuestión de fe, de creencia, de religión, incluso para muchos. Pero la que tenemos seguro es ahorita, es el momento, y cómo muchas veces pues no la disfrutamos en plenitud. No, es que no sabemos vivir en el presente. Nos olvidamos de vivir esa parte en el presente. Estamos viviendo en el pasado o en el futuro. Estoy preocupado por lo que va a pasar, por lo que voy a hacer, que por el proyecto, que porque mañana, pasado, la semana que entra voy a hacer, Y también estoy viviendo en qué hice, qué no hice, cómo lo hice en el pasado. Pero nos olvidamos de vivir en el presente. Nos olvidamos de esa espiritualidad, que somos seres espirituales viviendo un proceso humano. Nos olvidamos, somos humanos. Y a veces la televisión, la tecnología nos envuelve y nos lleva a creencias que es otra manera de vivir.
y nos olvidamos de mi propia existencia. Desconozco lo que me gusta, desconozco cuál es mi platillo favorito, desconozco cuál es mi color favorito. A veces desconozco muchas cosas porque estoy viviendo la vida de alguien más, la de mi mamá, la de mi hija, de mis hijos. No queremos soltarlos, ahí estamos apretados viviendo sus vidas y nos olvidamos de vivir nuestra vida. O como dices, incluso lo que la misma modernidad, tecnología, redes, medios de comunicación nos dictan que es lo que debes de estar viviendo, ¿no? Y Sí. perdemos conciencia de lo que somos como personas. Hay un programa ahí en el YouTube de BBVA, de Ajá. personas que platican, conferencias. Y no se me olvida, no recuerdo ahorita el nombre era una psicóloga que estaba ahí, que comenta, me impactó mucho una paciente que estaba muy mal, la estaba pasando mal, pero vio el reloj y que era la hora que ella se conectaba para las redes, ¿no? Para un en vivo. Uh-huh. Permíteme, fue al baño, se transformó para poder grabar. Pero dice ella, pero estaba mal la persona. Cómo a veces maquillamos la vida que estamos bien o simplemente nos saludamos. Uh-huh. ¿Cómo estás? Bien. Bien, Por default, ¿no? aunque nos esté llevando la fregada. ¿Puedo decir groserías? Sí, claro. Acá Me le van a poner. está llevando la chingada, pero yo contesto, estoy bien. Desconocemos las emociones. Estoy enojada, estoy frustrada, estoy feliz, estoy contenta, estoy alegre, estoy encabronada, no sé. No decimos cómo nos sentimos porque lo desconocemos. Y nada más, bien, y siempre estamos bien, pero no es cierto. Es algo que siempre también me ha preocupado dentro de la empresa. Uh-huh. Con los colaboradores, el que ellos emocionalmente se encuentren bien. Si yo estuve mal en algún momento, los demás también creo que andamos mal. Pues no somos robots, somos seres humanos. Somos seres humanos y se nos olvida que somos seres humanos. Y qué bueno que tocas ese tema, porque te toca a la pérdida de tu papá ahora sí a tomar el reto completo de ser la cabeza frente a una empresa. Y como te decía al inicio, ¿no? Has logrado crear tu propia identidad. Y ahorita lo acabas de mencionar. No digo que tu papá no lo fuera así, pero pareciera que este es un sello muy distintivo tuyo en la parte de buscar que como personas Uh-huh. estén en un ambiente sano de trabajo y darle importancia a cómo está realmente la persona. Fuera de la parte profesional o de que ya te toca estar a cargo, ¿cómo revolucionas de cierta manera lo que ahora tienes en tus manos, que es una empresa y que pues tiene más de 60 años en Puerto Peñasco? Precisamente pensando en que yo en un momento estuve mal por esa futura pérdida de cómo me sentía y otras situaciones en mi divorcio, con mis hijas, Uh-huh. en su crecimiento. Todos, la mayoría son padres de familia. Una vez llegó alguien a ofrecerme un curso para los colaboradores. Y ahí fue, yo creo, la primera vez, yo creo que sería un año después de la muerte de mi papá, donde lo pensé de esa manera, ¿no? De que si yo en algún momento estuve mal, 2 que 3 de ellos deben de andar mal. Y si algo puedo hacer por ellos es ayudarles a conocer, a vivir un poco diferente o mejor. Uh-huh. Entonces los mandé a ese curso que nos invitaron. ¿Hubo resistencia de inicio? Sí, hubo. Muchos fueron en contra su voluntad. Pero pues ni modo, era parte de... Sí, era parte del trabajo y lo estaban mandando por el trabajo. Pero después de años tuve la dicha también de escuchar su testimonio en cómo les ayudó, a pesar de haber ido en contra de su voluntad, cómo les sirvió aquel taller donde empezaron. Y de ahí en adelante fue con buscar alternativas también, si ya no existen esos talleres, pero buscar alternativas, cómo poderles ayudar
a conocerse un poco más. Y siempre procuro estar llevando médicos, profesionales, amigos que han trabajado más esa parte y que les compartan, ¿no? Ese crecimiento de ellos. Yo sé que algo, con una palabra, con una frase, con una situación, con uno de los invitados, que algo les deje, con eso me doy por bien servida, ¿no? ¿Y has logrado cambiar un poquito esa resistencia que tenían al inicio? ¿Ya lo ven como de una manera más de provecho para crecer personalmente? Sí, ha costado. Porque se cuesta, Sí. es parte de crear una nueva cultura, ¿no? Así es, sí cuesta. Y de ahí yo me agarré de un lema. Si no sabes, te vamos a enseñar. Si no puedes, te vamos a ayudar. Pero si no quieres, te vamos a extrañar. Tu tiempo es tan valioso como el mío. Estoy dispuesta en enseñarte, en ayudarte. Pero cuando ya la persona no quiere, los dejamos ir. Uh-huh. Los dejamos ir. Pero mientras ellos quieran y se permitan ayudar, adelante, ahí estamos. Y yo les digo, yo creo que este trabajo no es tan difícil. Tú conociendo la misión y la visión de la empresa, y si estás contento y llevando a cabo eso, aprendiendo y conociéndote más, vamos a estar bien, ¿no? Todos traemos talentos diferentes, dones diferentes, y aunque se haga un solo servicio, en este caso el despachar gasolina, yo procuro también conocer esa parte de ellos, o a veces observándolos me puedo dar cuenta de que hay algo atrás de ellos que también les gusta por Ajá. hacer. Y procuro, ¿no? Cuando tenemos convivios, al que le gusta cocinar, pues lo ponemos a cocinar. Y lo hacen con gusto. Claro que Sí. lo hacen con gusto y se les ve, se transforman sus caras. Y más que le Eso digan, me te quedó bien encanta. rica la comida. Sí, claro. Hay quienes les va bien organizar, y a veces ahora con lo de las carreras, Sí, que ahorita ese nos equipo de platicas. trabajo, el organizar, el hacer, hay otros que les gusta o que se les da el ordenar, el saber pues que en dónde acomodarlos donde ellos se sientan bien, ¿no? Pero más importante o fundamental es que tú como líder de empresa te des a la tarea de conocer esas áreas de ellos. Porque cuántas empresas hay que pones a las personas o les ponen en donde los ocupas y punto, sin realmente darte la tarea de conocerlos, de saber si están en un puesto donde realmente te están aportando, si están contentos, o incluso viéndolo desde el lado de la empresa, donde pudieras obtener su máximo potencial. O sea, y esa es una manera de sacar su máximo potencial. Uh-huh. También, el saber, están mal, ¿por qué están mal? Y yo les digo, sáquenme jugo, estoy participando en estos talleres, ayudando a otros, y ustedes me tienen aquí, pues sáquenme jugo, ¿no? Igual yo los busco, los procuro y platico con ellos, trato de guiarlos, porque también conozco mis limitaciones. Si hay que ocupan acompañamiento psicológico, también mandarlos a un acompañamiento psicológico o médico también. Okay. Y también en las instancias, en el Instituto de la Mujer, en el DIF, los psicólogos, saber qué situación está pasando en sus historias, ¿no? Todos traemos historias diferentes, vivimos en una sociedad herida, donde todos estamos heridos, y a veces esas heridas son las que no nos permiten avanzar o estar mejor y dar lo mejor de nosotros, ¿no? Y si es el servicio, pues hay que ver dónde poderlos apoyar. Y me llevas a recordar una frase que ahorita decimos, bueno, lo que es normal, pero dices, vivimos en una sociedad herida. Entonces quiere decir que si la normalidad que estamos tomando es en base a una sociedad que está herida, o sea, que no cuenta con los valores y con todo lo que necesitamos, entonces ahí es donde tenemos que empezar a hacer como personas, creo yo, la diferencia y salirnos de esa normalidad. Y creo que tú lo has
hecho mucho aquí en nuestra comunidad, ¿no? En Puerto Peñasco. Ahorita platicabas, por ejemplo, de la carrera que acaban de organizar hace 3 semanas, pero también te ha tocado estar involucrada en otras actividades con beneficios a la comunidad, una escuela de música, los mismos talleres, que el impacto que estás teniendo en la vida de muchas personas es importante, o a través de la filosofía que has implementado en tu empresa, lo que has generado para tus colaboradores también. Y en ese, ¿de dónde surge esa parte de involucrarte socialmente? No sé. No sé. Mira, al inicio, cuando yo me acerco a la iglesia, Uh-huh. empiezo a trabajar, a buscar. Todos los días tenía algo que hacer, en grupos, en algo ahí en la iglesia. Y también hay una señora que amo y aprecio mucho, a Benita, no Uh-huh. recuerdo su apellido, y me invitaba. Vamos allá, verás, hay una situación con unas muchachas, mira una familia. Me empecé a dar cuenta la necesidad que hay en la comunidad, Uh-huh. pero también fui honesta conmigo de que yo no podía resolver la vida y las situaciones que otros estaban viviendo, porque también ellos también tenían que tomar decisiones. Me frustró mucho eso. Me llevó a encerrarme unos días, a evaluar, a saber qué es lo que tengo que hacer, cómo poder ayudar a otros. Uh-huh. Porque eso yo sabía que yo no podía resolver mucho. No está en tu control. No estaba en mis manos. No estaba en mis manos resolver eso, porque ahí va más allá de nada más de cómo viven, sino ellos, sus decisiones de su vida, de trabajar en ellos. Entonces digo yo, aquí no puedo. Entonces, ¿qué hice? Voltear primero con mis colaboradores, lejos de andar buscando donde no puedo hacer, acá sí puedo, siempre y cuando ellos también se permitan. Ajá. Así empecé ahí con ellos, y yo creo que todo lo demás se fue dando solito, la verdad. Ahorita que te escuchaba, también me quedo, wow, o sea, cómo fue una cosa llevándome a otra, ¿no? Y yo creo que así ha sido, sin buscarlo, sin reflexionarlo, sin sentarme a ver ahora por aquí o por Ajá. allá, sino que se ha ido dando, Has tenido la disposición, y cuando uno tiene la disposición, pues precisamente parece que las circunstancias se van dando, ¿no? Y las vas tomando esas oportunidades. En la escuela de música, ¿cómo fue esa parte? Porque yo creo que, como decías ahorita, todos tenemos diferentes dones, tenemos diferentes talentos, y yo creo que la música es una de las áreas o de las partes que podemos realmente apoyar a jóvenes o a niños para que se alejen o para que se encaucen siempre en el buen camino, igual que el deporte, ¿no? Así es. Fíjate que pues ese es otro proyecto que inició mi papá, allá en la administración de rentería, Uh-huh. que estaba la maestra Ángela Rojo como directora de Acción Cívica. Y creo que le piden apoyo a mi papá de ser un aval con este maestro Tanatiu, Uh-huh. y le pide ese apoyo para un proyecto que el maestro traía. Entonces ahí nace el apoyo a que ese proyecto avanzara. Por azares del destino, se deja de trabajar directamente así con Acción Cívica y se toma la decisión si dejarlo o continuar todavía en vida mi papá. Ajá. Gracias al apoyo del patronato, se toma la decisión de continuar, de vamos viendo si se da, si se logra, ya de una manera autónoma, y sí, se continúa. Sí se batalló después porque pues tuvimos la dicha de tener un director de orquesta. Ajá. Que venía desde Mazatlán. Nosotros no podíamos pues mantener su pago, por eso fue que se buscó ese apoyo a través del ayuntamiento. Del ayuntamiento. Ajá.
cuando hay esa separación ahí o esa decisión de ponernos a trabajar ya nosotros, pues hasta los mismos muchachos, los más avanzados, ellos también los preparamos, los mandamos a Mexicali y venía un maestro de Mexicali a prepararlos para que ellos también fueran facilitadores, ¿no? a otros compañeros de ellos mismos. Y así hemos tenido de todo. Y también cuando fallece mi papá me lleva a esa reflexión también, si quería o no quería continuar con ese proyecto. Sí. Saber si era por mí o por mantener eso de que algo que él había iniciado. Y pues yo creo que va junto con pegado, ¿no? Como dices, la música, lo que hace en el cerebro humano, el despertar, el llevar a esa sinfonía interna, deja mucho, ¿no? Sí. Y también el ver, me tocó ver muchos comportamientos de familia, el que los hijos querían música y el papá quería que estudiara, hiciera deporte o hiciera otra cosa, y cómo cambió ese ambiente en las familias. Ha sido maravilloso, ha sido mágico, ¿no? El ver todo eso y lo que hacen los muchachos, ¿no? Un muchacho inquieto en la escuela se pone a estudiar música y aunque sea inquieto, no deja de ser inquieto, pero avanza en sus materias como si hubiera una sincronización, ¿no? interna cerebral donde le ayuda a tener un mejor avance. Ha sido un reto difícil. Importante. Sí, importante porque los instrumentos cuestan mucho. Uh-huh. Y lo que siempre hemos querido es que desde el primer día de clase el joven, el niño tenga su instrumento. Entonces, tener los instrumentos para que puedan iniciar, tocarlos. Muchas veces van porque quieren estudiar guitarra, pero van viendo otros instrumentos y tienen la oportunidad de tocarlos y les cambia. Ahora quiero tratarle a la trompeta, quiero tratarle al violín, al cello, a esos otros instrumentos que a veces desconocemos. Y ha sido muy fascinante. Y que no es tan sencillo, ¿no?, de tener acceso, ¿no? Una guitarra, pues es muy común. Un teclado todavía es común, así una batería, un bajo, pero el cello, trompeta, etcétera, apenas estando en una escuela de música, ¿no? Generalmente. Así o es. Violín. Y clases de música, pues cuestan en otros lugares, y creo que aquí también con maestros reconocidos, pues cobran por hora. Y siempre también hemos mantenido que sea algo accesible para todos. Y si hay niños o jóvenes que tienen el talento y no tienen la manera económica, pues procuramos buscarle esas becas, ¿no? También. Tenemos la dicha de que pues esa banda marchante que nació en el CEDMAR, fuimos parte de ese proyecto de jóvenes que salieron ahí de la academia y que pudimos también aportar instrumentos para que eso se lograra. Y ahorita tenemos un nuevo proyecto con la Escuela Secundaria 21, uh-huh. También que queremos que logre tener su propia banda marchante también. Estamos en recaudación de instrumentos que no son baratos, de preferencia donados, o si alguien quisiera comprar uno y donarlo, así es. Es tenerlos en la academia, llevarlos mientras que la escuela pueda hacerse de sus propios instrumentos. Ya tenemos 62 muchachos que están dispuestos a estudiar, entonces pues son motivaciones para nosotros, ¿no? De lograr que esos 62 muchachos tengan sus instrumentos y que empiecen esas clases de música. Entonces el maestro que ahorita está el maestro Juan Carlos López Mora, que vienen de Veracruz, uh-huh. Él y su esposa Itzel se van a trasladar a la escuela a dar esas clases. A dar clases. Así es. Lili, y eso es otra de las áreas. Y recientemente hubo dos eventos, ¿no? Como aniversario del 60 aniversario de la empresa, o como festejo el 60 aniversario del grupo Castillo Félix, organizas una marcha, una carrera, donde el fin es recaudar, tanto festejar, pero también tomaste una causa muy noble, que es apoyar a
a una asociación que también tiene un tema muy noble, que es el tema de apoyo a las personas que requieren hemodiálisis. Sí, fíjate que fue siempre se toman las decisiones en equipo. Uh-huh. No soy la única que toma las decisiones y se puso a votación 3 instituciones y por decisión unánime todos dijeron a la unidad de hemodiálisis. En el trayecto me fui dando cuenta de la importancia que es tener en la comunidad una unidad de esta naturaleza. Y pensando yo también en la enfermedad de mi papá, o sea, me llevó hasta allá. Si le hubieran detectado a tiempo su problema renal, Ajá. Hubiera requerido ese servicio. O sea, hasta allá me llevó, pues. Y yo, wow. El cual no hay en Peñasco. No, y en ese tiempo creo todavía no estaba. Entonces, por conocidos, esposos de amigas, y o sea, familiares de conocidos de todo el proceso que tienen que hacer para salir fuera, ¿no? Fue algo muy gratificante para todos. Tuvieron muchísimos participantes. Sí, la verdad que sí, duplicamos. Ya ves que en marzo hacemos por la marca, uh-huh. Del aniversario de la marca, y fue nuestra primera carrera en este marzo. Nuestra meta, nuestro objetivo eran 100 participantes y nos llegaron 230. Ok. Entonces, yo me quedé maravillada. La verdad, yo no esperaba tanta participación. Y ahora con el aniversario de los 60 años, todavía más. Y que las personas están deseosas de tener esas actividades, muy padre. Yo vengo a participar, yo quiero, es que por la edad le corresponde 5 kilómetros. No, los 3 kilómetros. Yo quiero apoyar y quiero participar, nada más. Quiero ir con mis hijos. ¿Podemos ir en bicicleta? Claro. ¿Puedo llevar al perrito? Pueden llevarlo. La cosa es entre todos, una actividad familiar, en comunidad. Fue una experiencia muy padre. Y lograron reunir muy buenos fondos para la unidad de hemodiálisis, ¿verdad? Sí. Nuestro objetivo eran 60,000 pesos y mira, bendito Dios, 99,000. 100,000 pesos prácticamente, sí. Redondeando como en el Oxxo para arriba. La maestra Martina dijo, yo pongo los 1,000 pesos, dijo, para que sean los 100,000. Entonces, es una dicha poner ese granito de arena, ¿no? Que estas personas valientes sí. se atreven a estar al frente de este servicio, porque yo también lo vi de esa manera. O sea, es la vida de una persona que está en sus manos, ¿no? Y el equipo que necesitan, conocí las instalaciones y qué fuerte. Ese es trabajo y es valentía de estar al frente. Y compromiso también un compromiso por servir a la comunidad, porque realmente no puedes, lo hacen por el amor al arte prácticamente, por el amor al prójimo, como dicen, ¿no? Y qué bueno que poco a poco creo yo que se vaya creando una cultura aquí en nuestra ciudad de poder apoyar a este tipo de organizaciones o instituciones que, pues yo soy de la idea que entre todos tenemos que fortalecernos para generar más beneficio a la comunidad. Sí, pienso como tú. Entre todos podemos hacer y lograr grandes cosas. Y también me refería al otro evento que recientemente te incorporaste a la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa. Ah, sí. Tuve la oportunidad de que Dora Isela me invitara a participar ahí con ella en este grupo. Hace años ya había conocido yo esta asociación. Me gustó en aquel tiempo el cómo ayudar a otras mujeres que se animen también a ser emprendedoras, y si ya son emprendedoras, que logren a formalizar su empresa, ¿no? Eso me gustó. En algún momento me dijo mi papá, ¿ya estás lista para incursionar en la política?, me dijo. Y le dije, ¿y no me has preguntado si me gusta la política? Le dije, ¿no? Pero él cuando me lo dijo, el que ayudes a otras mujeres, me dijo, me llamó la atención. Nunca lo había pensado, nunca lo había
considerado. Nunca. Y sin embargo, cuando Doreisela me lo comenta de nuevo, después de no sé cuántos años pasó de eso, de lo de mi papá, pero también de conocer ya esa asociación, le dije luego que sí, sin pensarlo. Porque también dije, sí, ya es tiempo de esa otra etapa, ¿no? Ya el ver también de que ya es menos el tiempo. Las estadísticas dicen que en mexicano vivimos 75 años. Ajá. Entonces siempre pongo yo esos ejemplos para los demás, pero ahora me lo puse para mí también. De que, bueno, ya me falta menos. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué me falta por hacer? ¿Qué me gustaría hacer? O qué parte me gustaría cubrir, ¿no? Entonces dije, es buen momento. Y ayudar a otras mujeres. A veces sí pues sí me preocupa que no puedo tener todo el tiempo, ¿no? Porque actividades constantemente. En diferentes temas, sí, la familia, la empresa, los talleres. Y sí se me complica, ¿no? Se me juntan. El martes tuvimos una actividad también de salud mental, pero tenía el taller y me tocaba el tema. Entonces, pues no puedo dejar una cosa por la otra, porque al final de cuentas, pues también estamos ayudando, ¿no? Acá en los talleres, pero sí se complica a veces, pero mientras que se pueda, yo encantada. Yo encantada poder compartir, acompañar a otras mujeres y ser parte de sus sueños también. Y en esa parte, ser parte de sus sueños, ¿qué consejo les darías? Ya al momento ahorita de estar en una etapa que eres directora de una empresa importante en Puerto Peñasco, pero también que tienes ese compromiso y labor social, ¿qué les dirías a las jóvenes que tienen a lo mejor ese temor de empezar, de emprender o de hacer una empresa o de involucrarse en las actividades de una comunidad? Que no tengan miedo de trabajar en ellas, en su persona, en su crecimiento personal. Yo creo que es fundamental. Eso es fundamental para quitarnos creencias, ideas, cosas que no nos dejan avanzar, que nos atoran. Y yo creo que eso es fundamental, trabajar en uno y así puedes encontrarte mejor y puedes abrir las alas con más fuerza y lograr grandes cosas. Esas son pilares, creo que la sociedad, las creencias de familiares también nos limitan muchas cosas. Entonces, trabajar en ese crecimiento personal es fundamental. Y ya que te conozcas, puedes lograr lo que quieras. Y trabajar tu espiritualidad también. Eso es algo fundamental. Es el conocer la dimensión humana y tratar de que sea todo en armonía. Trabajar la familia, el trabajo, tu espiritualidad, tu individualidad, tus cosas, porque a veces nos olvidamos de la individualidad del ser. Y logrando esto y tenerlo en equilibrio, no se puede todo al 100%, pero se puede tratar ahí más o menos. Llegan grandes cosas, fluye el soltar y que venga lo nuevo y atreverte. Atreverte sobre todo, ¿verdad? Atreverte sobre todo. Muchas veces nos limitan nuestras creencias, las de las otras personas que nos rodean. Vemos todo lo que puede salir mal y el por qué no, en lugar de ver el por qué sí. El por qué sí y por qué no. O sea, el saber cuántos pensamientos tenemos en el día. 60,000 pensamientos en el día. O sea, la mente nunca deja de estar pensando. Y si siempre estoy teniendo pensamientos negativos o pensamientos de que me van a bloquear, me van a detener o el qué dirán, o todos esos pensamientos, pues no vamos a lograr grandes cosas porque siempre está en lo negativo. Pero si cambio mis pensamientos a que lo puedo lograr y voy a ayudar y dejarme ayudar también. Sí.
dejarme ayudar, el aprender a delegar. Creo que son cosas que nos facilitan mucho más todo eso. ¿Cómo has llegado a esta etapa? O sea, has aprendido de muchas de las situaciones que te han pasado, pero veo que te encuentras en una etapa en tu vida donde te encuentras con un conocimiento, un autoconocimiento ya muy, muy profundo, que sabes lo que te gusta hacer, que sabes lo que quieres lograr y el impacto que estás dispuesta a hacer en la comunidad. ¿Cómo hacerlo? Sí. Wow. Abandonándote. El ser humilde, el trabajar la humildad, el reconocer que no sabes todo, el detenerte y respirar, aprender a respirar, el tomar conciencia y vivir, disfrutar, el querer hacer las cosas cada vez mejor, Uh-huh. Ser tu mejor versión. Son muchos detallitos, yo creo, pero el principal, yo creo, el abandonarte, el dejarte ayudar. Eso me costó a mí en lo personal mucho. Trabajar esa humildad, te decía, yo creía que era irme a la India y ser misionera, ¿no? Para empezar a trabajar la humildad. Pero aquí con lo que tienes, con lo que eres, dejar esa soberbia, trabajar, dejar la envidia, el celo, que es un trabajo diario. Ajá. Es un trabajo diario y somos humanos, la regamos. El aprender del regarla y volver a empezar, el que no pasa nada que te equivoques, todo eso yo creo me ha ayudado y me he permitido. Al principio el que se acabara la gasolina era un terror en mi vida, una mortificación tremenda, pero no tengo el control yo de las cosas. Así como yo no puedo controlar a los demás, tampoco tengo el control de otras cosas. Uh-huh. Cosas que suceden en la planta donde se están surtiendo las pipas. Si aquí en la casa se va la luz, se descompone la computadora, se descomponen las cosas, con más razón en un lugar grande, máquinas, también se descomponen, ¿no? Entonces entender esa parte, que es algo que yo no puedo resolver y no me voy a frustrar, no me voy a enojar por algo que no está en mis manos. ¿Ha sido difícil? Sí. ¿Me ha dolido? Sí. He llorado mucho, he pataleado mucho, he echado muchas madres también. Pero es necesario. Es necesario para poder lograr y poder avanzar e ir formándote y ir alcanzando lo que quieres. Y lo tienes muy claro. ¿Y qué tan claro tienes cómo te gustaría que te recordaran cuando tú ya no estés? Porque Ay, Alan, perdón, pero eso venía pensando cuando venía para acá. Y vi que había un humo que salía, no sé si era basura o algo, un humo blanco que salía. Y eso venía pensando justo, ¿cómo quiero que me recuerden? Quiero que me recuerden feliz de vivir. Y no por nada yo creo que tiene ese nombre el grupo, ¿no? La alegría de vivir. He sido parte de eso, pero también me he dejado llevar. Y me he abandonado, yo creo que tanto, uh-huh, que he permitido que también Dios haga muchas cosas en mí. Creo firmemente en Él. Muchas veces he dicho, confío en ti. Sin embargo, cuando llegan esos momentos duros, como que tambaleo, pero me vuelvo a decir, si yo he dicho que confío en Él, ¿por qué tengo miedo? Quiero que me recuerden viviendo, quiero que me recuerden de la mejor manera de lo que es vivir.
Yo les digo a mis amigas, en mi funeral yo quiero que bailen, que canten lo que cantábamos juntas, lo que vivimos juntas. Humanamente va a haber dolor. Claro. Humanamente va a haber dolor. Pero que me recuerden así, como que estamos platicando y que tuvimos la dicha de estar platicando, de estar riéndonos, recordando de todo eso, ¿no? Eso es lo que quisiera. Y ese ejemplo de mi papá a sus 10 años, todavía hay gente que habla de él. Ujú. En el café, sus amigos, la familia, lo estamos recordando todos los días, ¿no? Y yo tengo una frase para él. Estás tan lejos y te siento tan cerca. Entonces, de esa manera yo también quiero que me recuerden. Y creo que vas en ese camino, seguramente que sí. Y nosotros terminamos casi siempre con una pregunta que ya se ha hecho tradición aquí. Y siempre la trato de remontar a un momento que yo considero importante en la plática. Y ahorita tú mencionabas que a los 12 años te tocó como que llegar, aunque habías pasado tu niñez estando cerca del negocio y todo, pero a los 12 años como que te toca enfrentar una nueva realidad donde ya tu papá te ponía ciertas tareas, etcétera. Si pudieras regresar el tiempo y darle un mensaje a Lili Castillo de 12 años, ¿qué le dirías? Vas bien, síguelo haciendo. Porque gracias a todo eso que viví, que hice, soy quien soy. Lili, ¿algo más que nos quieras compartir dentro de todo que quieras platicar? Darle las gracias por estos espacios, por este espacio, el conocernos más íntimamente te acerca más a las personas. A veces nos dejamos llevar precisamente por ese que dirán. Uh-huh. O por aquella experiencia que ya tuve con esa persona. Y nos olvidamos de que todos tenemos ese derecho de transformarnos, de hacer cambios. Y los cambios siempre nos traen cosas muy buenas. No soy la misma que cuando me conociste. Atrévete a hacer esos cambios en tu persona, Sí. pero también en acercarte y conocerme ahora quién soy. El renovarnos diariamente nos lleva a otros niveles de vida, yo creo, más plenos, Sí. más plenos, y me ha encantado. Entonces, a todas esas personas que nos vayan a ver, a escuchar, atrévete a vivir, atrévete a gozar, atrévete a sentir lo que vivas, lo que estás sintiendo, viviendo, en lo que estés trabajando, en lo que estés haciendo, disfrútalo. Si no lo estás disfrutando, muévete de ahí. Cambio. Los cambios son buenos. Los he vivido, los he experimentado, han sido difíciles, pero vale la pena. Y creo que cada día vivimos algo mágico. Y el conocernos humanamente y realmente quiénes somos es algo mágico. Y para terminar, fíjate que me surge ahorita una pregunta. ¿Cómo te gustaría ver a Puerto Peñasco? Ay, wow. Limpio, lleno de negocios y todos los negocios que tengan mucha gente. Uh-huh. Que conozcamos su platillo tradicional, que creo que no lo tenemos, pero a lo mejor se puede lograr tener que nos identifiquen tener con una eso, identidad. ¿no? Sí. Mi papá dejó algo, el monumento al pescador, Ajá. que es un ícono para Puerto Peñasco. Qué padre que todos pudiéramos dejar algo así. A lo mejor no de la misma magnitud, pero algo que nos represente, pero bello. Lo padre que es Peñasco, su gente, su clima, sus playas, el trato, las atenciones. Eso sería muy padre.
el poder lograr tener un cambio, pero a lo mejor interno de todos, para poder lograr ver ese peñasco triunfando. Triunfando, con ese potencial que sabemos que tiene. Sí, sí, porque tiene mucho. Si mi papá dejó todo, su trabajo y todo en Nogales por venir, algo le vio. Pero también recuerdo que me dijo, esperé 75 años en ver un cambio y nunca lo vi, ya me voy a morir. Entonces, sí confío y creo que algo se puede lograr. Estamos seguros de ello. Así es. Lili, pues muchísimas gracias por compartir, por abrirnos tus sentimientos, tu corazón, pero sobre todo tu experiencia de vida. Yo creo que nos queda claro que todos tenemos la capacidad de transformarnos, de aprender, de mejorar como personas y de encontrar ese punto donde podemos vivir plenamente y en ese momento ayudar a los demás y servir a la comunidad. Muchas gracias por esa confianza, por ese espacio que te diste con nosotros. Y pues bueno, a todos los que vean este capítulo, esperamos que aprendan como yo he aprendido de esta plática con Lili Castillo y que todos tenemos un momento y podemos desarrollar talentos y podemos desarrollar esas habilidades y esos dones que tenemos. Y darnos cuenta también en nuestras familias. Mi madre ha sido una gran maestra en mi vida, mis hermanos, mis hijas. Darnos cuenta que a veces no nos gustan muchas cosas, pero también conocer sus historias. ¿Qué hay más atrás de eso? El por qué hay dolor, por qué hay algo en ellos. Todos tenemos una historia y cuando ya comprendemos esa historia, todo cambia, ¿no? Y tenemos más misericordia también con las otras personas. Entonces, aprendamos de todos, porque todos nos enseñan algo. Claro que sí. Mi madre ha sido una gran maestra y toda mi familia, ahora mis nietos también, mis sobrinas y mis tíos, mis tías, toda la familia en general. Todos me han enseñado algo y quienes me rodean, mis amigos, colaboradores y gente nueva que estoy conociendo y me encanta. Así debe ser, ¿verdad? De todos hay algo que aprender. De todos. La vida es un aprendizaje. Pues muchas gracias, Lili. Y a todos los que vieron este episodio, si les gustó, compártanlo con alguien que lo necesite, que les guste ese tema. Y compártanlo, darle seguir y darle like y todo lo que ya sabemos que se requiere en las redes sociales para que llegue a más. Soy Alan Rentería, muchas gracias. Muchas gracias de nueva cuenta por haber estado con nosotros. Y síganos en Visionarios Podcast. Hasta la próxima.